y nos preparamos para continuar con nuestro acercamiento al Evangelio de Juan. Estamos ya en Juan en el capítulo 8 y vamos a prestar atención a la lectura de esta mañana. Vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento para acercarnos a su texto, saberlo leer y también saberlo aplicar a nuestra vida. Así que vamos a orar. Allí donde usted está, allí sentadito, cierre sus ojos por favor y vamos orando. Gracias Señor, porque nos permites estar un día más aquí y compartir con los hermanos, compartir la familiaridad, la vida en comunidad que nos permites tener. Y gracias Señor porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra para ser enseñados por tus escritos, para ser enseñados por tu sabiduría. Sé con nosotros Señor hoy. Y no solamente te pedimos que nos des entendimiento para leer, sino también para aplicarlo a nuestra vida y ver qué cosas en nosotros tú aún quieres transformar. Te damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cosas que nos quedaron, cosas que asumimos que quedaron claros habiendo revisado el capítulo 7 de Juan. Es que nosotros nos metimos en un trilema, en un pequeño problema. ¿Y cuál era este trilema? Número 1, Cristo estaba loco. Y por eso decía lo que decía. Cristo estaba fuera de sí. Y por eso ni los hermanos creían en Él y le mandaban a hacer cosas. Pero cuando revisamos esta hipótesis de si Cristo estaba loco, pues nosotros tenemos los escritos apostólicos. Algo hemos aprendido de que las primeras cosas en ser escritas del Nuevo Testamento no son los evangelios, son las cartas del apóstol Pablo. Y cuando vemos eso en perspectiva, sucede que toda la enseñanza de Jesús de Nazaret no tiene ni un ápice de locura o de insensatez. Antes bien, todos los argumentos de Jesús son lógicos, son válidos y son coherentes, diseñados para transformar la sociedad tanto de ayer como hoy. Entonces Cristo como loco no entra. Podríamos pensar, y segunda hipótesis dentro de este trilema tendríamos Cristo era un charlatán. Entonces todo lo que decía era mentira porque su fin era engañar a todo el mundo. Pero sería interesante contrastar eso con la historia de la iglesia. E inclusive haríamos uso de un pensamiento que puso un maestro judío llamado Gamaliel, cuando Gamaliel decía, si esto es de Dios, va a prosperar, y si no es de Dios, se va a deshacer. Y eso es interesante porque apenas no habían pasado ni 6 años, ni 7 años de la muerte y resurrección de Cristo, y ya se estaban levantando falsos mesías, que se levantaron como movimiento y en poco tiempo fueron aplastados, fueron reprimidos por el imperio. Y la prueba histórica es que la Iglesia tiene 21 siglos anunciando el Evangelio de Jesús. Sería un poco desquiciado pensar de que 21 siglos de historia eclesial donde el cristianismo ha logrado civilizar culturas, civilizar prácticas y sobre todo transformar el corazón, sea el producto de un mentiroso. Aparte que eso no estaría acorde con la personalidad de Jesús de Nazaret, mostrada en las cartas paulinas y en los evangelios, y si por último a usted eso no le satisface, pues gente que seguía a Jesús estaba viva cuando ciertas preguntas que iban en contra de Cristo se levantaban, así que podían ir a preguntar cómo mismo era el carácter y la personalidad de Jesús. Entonces, si no es un loco y si tampoco es un charlatán, nosotros teníamos, según el capítulo 7, nuestra última hipótesis, que era, entonces tengo que creer todo lo que Él dice que es. Y Cristo de sí mismo se hace igual a Dios porque es Dios mismo hecho carne, y sus palabras las tengo que acoger. El capítulo 8 de Juan tiene entonces como precedente esto, de que usted y yo ya hemos validado o ya hemos valorado o ya hemos tomado la decisión de hacer nuestra esta tercera hipótesis. ¿Y cuál es? Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, tengo que escuchar las cosas según sus términos y según los conceptos que Él quiere compartir. Entonces al capítulo 8 entramos ya con esto resuelto.
Y comencemos con la lectura, Juan 8, desde el verso 1. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Ahora, pregunta un poco, ¿no? Hay una fiesta de por medio, era la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén hervía en gente. Y cada vez que Jesús enseñaba, por lo menos otros evangelios nos dicen qué cantidad de gente le seguía al momento de Jesús enseñar. ¿Se acuerda? Los 2 milagros de la multiplicación de la comida. ¿Cuánta gente hubo en cada uno de estos milagros? 5,000 hombres, siempre contaban a los cabezas de familia. En la otra ocasión, 4,000. Entonces es fácil, 5,000, cáselos. ¿Cuántos tiene? Tiene 10. Póngales un hijo. Pero usted sabe que en esa gente la gente no tenía un hijo, sino que tenía bastantes. Póngale 2 hijos, ¿cuántos son? Usted se imagina una multitud de más de 20,000 personas escuchando a Jesús de Nazaret donde quiera que le enseñaba. Esta es la situación aquí a las afueras del templo. El pórtico del templo era una cosa inmensa donde entraba una cantidad de gente así. Entonces, mire, se presenta el caso. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, sería interesante. No hay cámaras, no hay micrófonos, no hay internet. ¿Y cómo le habrán hecho para identificar que esa mujer está justo en el momento de la locura en su acto de adulterio? ¿No? Pero el asunto es que traen a esta mujer y poniéndola en medio del grupo, ¿de cuántas personas es el grupo? Usted ya sabe cuánta gente sigue a Jesús, muy bien, usted ya lo sabe. ¿Y qué dice allí? Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? El mismo Juan se encarga de decir de que todo esto era una trampa para ponerle cascaritas a Jesús, para ver en qué se equivoque, en qué se le acuse, en qué hacerle quedar mal. Ahora, la pregunta de ellos es válida y es interesante, porque en la ley de Moisés está establecido que quien adultera tiene que morir a pedradas. Pero el punto es el siguiente, el mismo evento deja entrever la elucubración y la maquinación de esta gente. Luego ya los vamos a tratar de describir. Pero, ¿dónde está el hombre? O sea, si ellos mismos argumentan de que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿dónde está el hombre? ¿Eso no es lógico? Y claro que sí. Ahora, ellos buscaban que Jesús de Nazaret tenga 2 respuestas, y en cualquiera de las 2 respuestas Jesús saldría acusado. En la primera respuesta puede ser, ¿cómo le van a hacer esto a esta mujer? Todo es amor, todo es gracia, así que déjenla libre. Si ellos hubiesen escuchado eso de Jesús, lo hubiesen acusado de no hacer cumplir la ley de Moisés y de estar en contra del mandamiento. Y por lo tanto, a Jesús lo hubiesen terminado apedreando ese día por invalidar un mandamiento de Moisés. Si Jesús, por otro lado, respondía irremisiblemente, mátenla a pedradas, entonces los fariseos hubiesen dicho, entonces tu mensaje no tiene validez, porque tú nos hablas del amor y ahorita nos estás mandando a apedrear a una mujer. Así que dése cuenta, en cualquiera de las 2 respuestas, Jesús habría salido perdiendo. Es una pregunta con trampa. Es una pregunta con trampa. Muy bien. ¿Qué más dice allí? Dice allí, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí nos vamos a ayudar un poquito con una parábola que es conocida para usted y para mí. Nuestras Biblias la llaman la parábola del hijo pródigo.
A mí más me gusta llamar eso la parábola del padre amante o del padre que ama. Porque en la parábola usted tiene dos hijos, y en ocasiones nuestra atención siempre va hacia el primer hijo, que es el menor. El primer hijo que le dice, quiero toda la herencia, le está diciendo el papá la muerte, quiero toda la herencia y me quiero ir con lo que me corresponde de mi plata, hacer de mi vida lo que a mí me da mi regalada gana. Usted ya conoce la historia, su vida es una perdedera de tiempo terrible, se pierde, se destruye, se mata, se hace de todo lo peor que alguien se pueda hacer. O sea, dele plata a alguien, a un alma libertina, lo perdió de verdad, lo perdió. Y en todo caso regresa este muchacho, y el padre se alegra y lo mandan a bañar. De ley, no vaya a pensar que en cuerpo sucio le echaron túnicas limpias, de ley lo tienen que haber mandado a bañar. El chico apestaba. Lo mandan a bañar, póngale anillo, póngale ropa y hagamos una fiesta, tengamos una super parrillada porque mi hijo que estaba muerto ahora vive. Y nos olvidamos nosotros del otro hijo, porque a veces la historia nos llega hasta la mitad, ¿no? Y sucede que el otro hijo ejemplifica a las personas que se creen moralmente estrictas y con la capacidad de, en virtud de su moralidad, disminuir, despreciar o execrar a las personas que no viven supuestamente según los más altos estándares. Entonces el segundo hijo que se menciona en la parábola, y ahí está un pequeño diálogo de él, que es el hijo mayor, tiene palabras como estas: Padre, en todo yo te he servido y yo no me he podido dar ni una fiesta con mis amigos, ni siquiera me has dado un cabrito para podérmelo comer con ellos. En todo te he obedecido, en todo te he sido fiel y estoy aquí en la casa. El punto de esta parábola interesante es que los dos hijos están alejados de quién es el papá y ninguno de los dos quiere conocer el corazón o la intención que hay en el corazón de su papá. Entonces, la parábola por lo menos nos deja entrever dos formas de huir de Dios. Primera forma de huir de Dios, living la vida loca. Dele plata a un irresponsable y que se mate. Lo perdimos. Ok. Y ahí pueden entrar los inmorales, los que tienen algún tipo de vida dudosa, los que son licenciosos, con conductas medias locas y tránfugas. Bueno, usted los puede rapidito sacar y compararlos con el hijo de la parábola que se hace pedazos de la existencia. Pero otra forma de huir de Dios es convertirme en un moralista extremo, a tal punto en que yo mismo me convierto en mi fuente de lo que es moralmente aceptable y de lo que no es moralmente aceptable. Y hay un pequeño peligro con eso. No hay un peligro, es una realidad. Que a usted y a mí, desde nuestros primeros padres, ese varón y esa mujer que Dios creó en el huerto, según el Génesis, desde nuestros primeros padres, no nos va, ni nos ha ido, ni nos irá bien, nosotros decidiendo nuestro concepto de bien y de mal. Esa fue una de las razones por las cuales Dios les da a Adán y a Eva un mandamiento: come de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque usted no lo sabe administrar. Usted no sabe. Usted es situacional. Y fíjese que nos podríamos parecer a estos fariseos. ¿En qué sentido? Nosotros planteamos una pregunta al inicio. ¿Y cuál era? ¿Dónde está el hombre? Porque ¿quién es la acusada? La chica, la mujer. ¿Dónde está el hombre? Y algunos eruditos y algunos teólogos que entienden mejor el texto que lo que un servidor podría hacer, dicen cosas como estas. Parece que el hombre era parte del grupo de los que le estaban acusando a la mujer. Y no estaría de más pensar algo así.
¿Sabe por qué? Porque le voy a decir algo, y en eso nadie se salva, créame. Cuando usted tiene que juzgar algo donde usted es bueno en hacerlo, usted es estrictísimo. Solo porque usted es bueno en eso. Usted es estrictísimo. ¿Ha visto en televisión a ese chef irlandés, creo que es el chef Ramsay, ¿verdad? Muy bien. Y usted se ríe, ¿verdad? Pobre gente la que lo tiene que escuchar. Pero usted se ríe, viene alguien quizás, y como él es bueno en eso, no digan lo que él dice, por favor. Ya, pero usted ya se imagina todos los epítetos que le dice al pobre plato de comida que algún negocio de comidas le presentan. Así somos usted y yo. Donde usted es bueno, donde usted cree que usted hace las cosas bien, usted es estricto. Y si alguien no cumple con su estándar, entonces esa persona está en descrédito, en desmedro, 20 pisos al subterráneo menos que usted. Y cuando usted hace eso, usted está juzgando mal, bien mal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando a veces tenemos que juzgar o discernir cosas donde nosotros no somos tan buenos? ¿Qué nos hacemos allí? Somos flexibles. Entonces, como la otra persona probablemente tiene la misma falla o el mismo problema que usted, entonces usted se hace un poco más laxo, un poco más suave, un poco más light en tomar la situación. Y usted está actuando igualito que los fariseos, moralistas extremos, que habían agarrado a la mujer y que habían tapiñado al hombre. Y es que esta parábola de los dos hijos, del hijo pródigo y del hijo que se queda dentro de la casa del papá, los dos están alejados de Dios. Y esa parábola, aunque a usted y a mí nos haga llorar en ocasiones cuando leemos la primera mitad, pero a la gente de la época les hacía hervir el hígado. ¿Y por qué les hacía hervir el hígado? Porque era claro de que Jesús estaba diciendo que esta gente que se cree superior moralmente, que asume que está cumpliendo con todos los deberes y todas las reglas que Dios dice, supuestamente, esta gente está lejos de Dios. Entonces la lejanía de Dios está en los dos polos. O en la vida sin límites, living la vida loca, vivir mi vida como también en la hipervida, super moral y super estricta. Los dos necesitan del mismo Padre que les entregue la misma gracia. En lo que Juan nos relata lo que acontece con esta mujer, usted tiene los dos escenarios. Tiene la mujer, que es como el hijo menor, que ha hecho de su vida, pobrecita, de verdad, qué triste. Pero también están los fariseos y también pobrecitos de verdad, porque asumen que con su cuidado de la ley de Moisés, ellos se han ganado el cielo. ¿Se acuerda lo que meditábamos aquí cuando hablábamos del Evangelio? Segunda Timoteo, eso nunca se olvide. Segunda Timoteo, capítulo, verso, y luego el capítulo, verso. Ese es el resumen más chévere de todo el Evangelio en el Nuevo Testamento. Ahí está casi todo, ¿ya? Si usted se da cuenta, en el Evangelio siempre se hace énfasis, no por obra alguna que hayamos hecho. Pablo también escribe algo similar en los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, los dos hijos, o la mujer y los fariseos, los dos necesitan al mismo Padre que les reciba. Continuemos con la historia. Y entonces Jesús, que es increíble para enseñar, dice una frase como esta. Lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ok? Y creo que esa pregunta sigue en pie para nosotros en el día de hoy. La pregunta de Jesús nos manda a pensar e interiorizar. No compararme
Porque si yo me comparo, estoy siendo igual que los fariseos, que decían, nosotros guardamos todas las leyes, esta mujer es una pobre pecadora. No hacer eso. Cristo nos llama a interiorizar la pregunta. Es decir, yo respondo por mi propia historia y no por la historia de otra persona. Es mi historia la que yo tengo que contrastar con la pregunta. Aquí viene algo interesante. ¿Acaso no tenemos nosotros alguna página obscura dentro de nuestro vivir? Ni siquiera le hablo de su pasado. Bendito sea el Señor porque Dios ya se encargó de perdonar todo lo que pasó. Pero el Evangelio también se trata de perdonar lo que está pasando ahora y de que Dios ya perdonó lo que usted va a hacer en el futuro. Pero la pregunta de Jesús me manda a pensar a mí y en mí mismo. ¿Acaso no hay ciertas secciones oscuras dentro de nosotros donde usted tiene una cinta de prohibido cruzar y un símbolo de no pase por la mitad? Y creo que la respuesta más sincera, la verdad, la más sincera que podríamos decir es, sí, Señor, hay cosas aquí en mí que aún me causan problema y que son pecaminosas, cualquiera que sea. No estamos para comparar el adulterio con un mal pensamiento o la fornicación con un resentimiento. Cada uno que valide su propia historia y se dará cuenta que existen páginas que ni siquiera nosotros las queremos revisar por temor. Juan es el evangelio donde se anota el concepto de que Jesús conocía el corazón de las personas y que no necesitaba que nadie le diga nada porque él discernía, veía lo que había en el corazón. Así que del Señor no podemos esconder esas páginas oscuras que puedan estar en nosotros. Pero fíjese lo raros que somos, ¿no? Tras que sabemos cuáles son nuestras páginas oscuras, ¿sabe cuál es la peor reacción que tomamos? Encubrimos nuestras páginas oscuras y nos hacemos unos moralistas, pero estrictísimos como los fariseos, para ver si, menospreciando al otro con sus páginas oscuras, yo me siento mejor. ¡Qué necedad tan terrible! De sentirme mejor a costa del desprecio del otro según mi propia moralidad. ¡Qué relajo! No podemos hacer eso. Y fíjese que el pasaje continúa metiéndose en los asuntos del corazón. Entonces dice, aquel que de ustedes esté libre de pecado, y espero que usted ya se haya hecho la pregunta a usted mismo. Le aseguro que en ese momento la respuesta de la gente fue igual a la que tenemos hoy. Nadie levantó la mano diciendo, yo estoy libre de cualquier cosa. Yo no tengo nada que arreglar en mi vida. La respuesta fue el silencio. La segunda frase de Jesús es que tire la primera piedra. ¿Ok? No está negando la ley, ni tampoco está tratando a la mujer de una forma en que no ha pasado nada. No, sí ha pasado algo. Y ya vamos a ver cómo Jesús trata el tema. Continúa Jesús, y fíjese que 2 veces Juan repite esta frase. Inclinándose de nuevo, Jesús siguió escribiendo en el suelo. 2 veces. Algunos eruditos, de esos que conocen el texto mejor que usted y yo, algunos eruditos apuntan a ¿qué habrá escrito Jesús en el suelo? Es el gran misterio quizás de todos los evangelios. ¿Qué habrá escrito? Algunos hablan y dicen Jesús escribió la palabra misericordia allí, entonces ya ellos veían la palabra misericordia. Otros eruditos hablan de que Jesús sencillamente puso una línea donde él se quedaba del lado de la mujer y abandonaba el lado de los fariseos. Bueno, hay un sinnúmero de cosas,
Pero hay un pasaje en el libro de Jeremías donde Dios habla de aquellos que no quieren hacer su voluntad. Y el profeta Jeremías, refiriéndose a esas personas, les dice cosas como estas, que por no haberlo querido escuchar a Dios, Dios escribiría sus nombres en tierra. Una forma de hablar que son borrados, que no son tomados en cuenta por no haber querido tomar en cuenta las palabras mismas de Dios. Si los lectores del Evangelio de Juan son judíos, bien pudieron haber recordado el pasaje del profeta. Y si es que es así, pues parece que los nombres de algunos de los que estaban allí comenzaron a ser escritos en el suelo como señal de lo que acontece cuando no se escucha al Señor. Triste. Entonces, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por ¿quiénes? Dice el texto que por los más viejos, supuestamente los que tienen más experiencia, los más sabios, los que tienen la vida más impecable, linda, bella, preciosa. Ok, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó. Ahora, dentro de esta lectura nosotros hemos leído 2 veces también que Jesús se incorpora. ¿Se acuerda? La primera vez fue cuando dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces parece que Jesús se levanta, dice lo que tiene que decir y luego vuelve a cuclillarse allí, al ladito de la mujer. Y después de que ya se levantó, se vuelve a levantar. Ahora, para usted y para mí eso suena, se levantó. El texto bíblico suele manejar ciertos elementos interesantes y le pongo a relucir solo un ejemplo para que lo vea entendible. ¿Se acuerda de Esteban, el primer mártir, que después de predicar el Evangelio, dice el libro de los Hechos que le apedrearon? Muy bien. Esteban tiene unas frases muy interesantes antes de morir. La primera frase interesante es: Señor, no le tomes en cuenta este pecado a la gente que lo está apedreando. Y segunda frase interesante, Esteban dice: veo al Hijo del Hombre puesto de pie en su trono. Ahora, la frase es rica en valor. ¿Por qué? Porque Esteban está frente a una acusación. Están los acusadores y producto de esa acusación han determinado apedrearle. Y entonces aquí viene el juego en la imaginería del texto bíblico. ¿Y cuál es? La acción de ponerse de pie y de erguirse al lado de alguien es ponerse para defender a la persona que está al lado. Gráficamente, cuando Jesús se pone de pie en la primera ocasión con la mujer recién acusada, ellos entienden que Él la está defendiendo. Ya vamos a agregar los conceptos de con su gracia, con su justicia. Y en la segunda ocasión, Cristo se vuelve a poner de pie para dejar claro el tema de que Él está defendiéndola de estos fariseos moralistas estrictísimos que viven la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para el resto. ¿Qué cosas? Y entonces comienza Jesús ahora con la mujer. Imagínense la escena. ¿Cuántas personas solían atender a las enseñanzas de Jesús? Cáselos, 1 hijo, 2 hijos, y usted ya tiene el número de gente. Ok. Y en medio de ese momento y en ese lugar, con un auditorio de más de 20,000 personas, está una adúltera en medio, y los fariseos hipermoralistas, hiperrigurosos, salen vencidos. Y Cristo se pone de pie para validar a la mujer, le extiende mano, y ¿qué es lo que le pregunta? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la respuesta es más que obvia. ¿Quién la acusa? ¿Y qué responde la mujer? ¿Qué responde la mujer? Nadie, Señor, ninguno, Señor. Espero que me esté siguiendo con el texto. Muy bien. Y luego, ¿dónde están?
Lo siguiente es, ya nadie te condena. ¿Ok? Y entonces aquí nos damos cuenta de que Jesús comienza a trabajar con ella, con su gracia y con su verdad. Si Jesús fuese el posmodernista del siglo XXI, le hubiese dicho a la mujer, a ver mujer, ¿tú te sentiste cómoda con ese hombre? ¿Te sentiste feliz mientras estabas en eso? Entonces, como te sentiste feliz y te sentiste cómoda, no hay ningún problema, mujer. Ve en paz. Pero Jesús no hace eso. Eso haría la moralidad posmodernista de nuestra época. Si te sientes bien, si te hizo sentir chévere, si tú tomaste la decisión y te gustó, entonces sigue. Pero Jesús no es así tampoco. Entonces Jesús le dice, ¿ya nadie te condena? No, nadie, Señor. Y esta primera parte es interesante. Tampoco yo te condeno. Y la frase es rica. ¿Por qué es rica? Porque en medio de toda esa gente, ¿quién era el único que no tenía páginas obscuras en su corazón? Jesús de Nazaret. Entonces Jesús era la propia respuesta a su pregunta. Quien no tenga pecado, que lance entonces. La única mano que podría haberse levantado era la mano ¿de quién? Del Señor Jesús. Yo no tengo pecado. Yo puedo lanzar la primera piedra. En esta primera parte de esta respuesta, no le está diciendo a la mujer, tranquila mijita, no ha pasado nada. No, en esta parte la respuesta está, mijita, sí ha pasado algo. Se ha hecho algo terrible, muy malo. Yo tengo la capacidad de condenarte, porque lo que has hecho, mal está. Pero ¿cómo continúa Jesús? Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús puede decir eso? Juan es el evangelio que dice, Jesús conocía el corazón de la gente y no había nadie quien le tenga que decir nada porque él conocía a las personas en su interior. Así que lo más probable es que Jesús haya conocido el corazón de esta mujer y se dio cuenta de que ella se había arrepentido en medio de ese caos y en medio de esa locura y teniendo a un rabino que le dice, ninguno hay que te condene, ni siquiera yo. ¿Has hecho lo malo? La ley de Moisés sí dice eso, es verdad, aquí hizo falta el hombre, es verdad, esos son unos sapos que hicieron lo que les dio su regalada gana con la ley de Moisés, pero no te voy a condenar. Y eso es gracia. Por esta razón, Jesús decía de que las prostitutas, los pecadores, los recaudadores de impuestos, los borrachos, suelen estar más cerca del reino de Dios que los moralistas. Porque el moralista dice, yo no necesito a Dios. ¿No ve que no he pecado? ¿No ve que nunca he fallado? ¿No ve que mi hoja de vida ha sido impoluta? Toda la vida, qué término, ¿no? Ha sido impecable toda mi vida. Y Jesús enseña un principio. Las prostitutas, los borrachos, los pecadores, los cobradores de impuestos están más cerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque frente a la gracia se arrepienten, se rinden, se acogen. Y Jesús les puede decir, vete, viva la vida, no peques más. Vaya, no pasó nada. Ya no hay gente aquí que te acuse. Tranquila. ¿Cómo se habrá sentido la mujer frente a 20,000 personas que estaban probablemente hasta deseando que muera?
Y eso es lo interesante. A veces cuando usted y yo nos convertimos en moralistas y estrictísimos como los escribas y los fariseos, qué increíble, nuestra falta de misericordia podría llevar a quitarle la vida a alguien, ya sea por hechos o ya sea por palabras. Pero la gracia de Dios acoge. Y en esa relación con este Jesús que se muestra de esta forma, como bien decía en el Evangelio de Mateo, solo Dios puede perdonar pecados, pues por eso Juan entró a este tema en el capítulo 8, porque ya se entiende que en el capítulo 7 el lector ya decidió que este Jesús es Dios, dispuesto a perdonar pecados. Eso sería también un termómetro. Hay otro autor que también usa esta historia como un termómetro. ¿A quiénes estamos atrayendo aquí a la iglesia? Porque si en la iglesia hago los cultos o hago los programas para ser felices a los escribas y los fariseos del siglo XXI, estoy perdido. Porque en la época de Jesús, quienes más seguían a Jesús eran ¿quiénes? Las personas con una vida media interesante. Así que eso sería un buen medidor para nosotros de quiénes están en la Alianza San Borondón, en qué equipo estamos. Pero sigamos, vete y no vuelvas a pecar. Y ahora Jesús tiene que tratar con el otro grupo de personas, no los deja solos. Y eso es muestra de gracia, porque Jesús hubiese dicho, allá ustedes, ya tengo el problema resuelto con la prostituta, allá ustedes. La gracia continúa. Y la siguiente parte, Jesús trata con los fariseos y con esta gente que se cree mejor que el resto. Y dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dice, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí este concepto de luz es interesante. Para el lector de Juan en el primer siglo, vivir en luz o en vivir en oscuridad tenía unas implicancias interesantes. Vivir en luz sería vivir la vida correcta, vivir la vida santa, vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Como también vivir en luz implica tener el conocimiento que me lleve a vivir una vida sabia o una vida así. Por lo tanto, vivir en la oscuridad sería vivir una vida alejada, huida de Dios, como también una vida en ignorancia. Así que el concepto de luz tiene estos dos ingredientes interesantes. Y ojo con esto, Cristo no se presenta como un iluminado más. O sea, a lo largo de todas las filosofías, porque alguien puede decir, sí, los primeros escritos hinduistas hablan acerca de tal concepto. Ok, vamos allá. Ninguna persona que inició algún tipo de movimiento, credo, dogma, secta, se atribuyó inmediatamente el título de ser la luz. Inclusive dentro de los círculos budistas hablamos del iluminado. Pero que alguien se declare a sí mismo la luz, eso es otro calibre. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy la luz, no un iluminado más, no otro más. Usted tenía que trabajar en el capítulo 7. ¿O es Jesús una buena gente? ¿Es Jesús un buen maestro? ¿Se acuerda de nuestro trilema? ¿O es un loco? ¿O es un charlatán? ¿O verdaderamente es lo que dice que es? Es Dios. Entonces, si Él es lo que dice que es, tiene todo el derecho de decir, yo soy la luz, porque solo hay una fuente de vida y de luz que es Dios mismo. Entonces, continúa este discurso pequeñito. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Espérese un rato. ¿Y a quién le está diciendo esto? El mensaje va dirigido para los fariseos. La gente que cree que por su moralidad estricta y por su vida austera, estoica, sacrificada, Dios los va a aceptar. Y Jesús dice, no, yo soy la luz. ¿Y cuál es la única cosa? Que me siga, eso es todo. No andaré en tinieblas. Vienen los fariseos, los intensos de nuestros amigos los fariseos.
tú te presentas como tu propio testigo, así que tu testimonio no es válido. Porque la ley de Moisés decía que en boca de 2 o 3 testigos se puede creer un argumento. Entonces Jesús les dice, a ver, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Y ustedes juzgan según criterios humanos. Y allí es donde la ensalada se nos pone un poquito mejor. Porque para sus criterios de manejar bien y mal, son criterios humanos los que usted usa. Por eso nos ha ido mal. Solo hay uno que entiende qué es lo que verdaderamente está bien, aunque a usted le incomode, y también es el único que sabe qué es lo que está verdaderamente mal, aunque a usted le traiga satisfacción. Y es la luz, Cristo. Por lo tanto, seguirle y escuchar su mensaje es salir de la ignorancia para saber discernir qué es correcto y qué no es correcto, como también escuchar su mensaje le provee a mi vida la calidad de vida que Dios quiere que yo tenga. Una vida conforme a su voluntad siempre será lo mejor. Estos pensaban que Jesús estaba refiriendo a José. No conocemos quién es tu padre. A ver, ¿quién es tu papá? Continúa. Cristo pone como testigo entonces de su testimonio a Él mismo y al Padre. Jesús hubiese hablado del Espíritu de Dios. Acuérdese que el cristianismo cree en un Dios trino, creemos en un Dios que se revela en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero le aseguro que si Jesús metía el Espíritu de Dios, les mataba las neuronas a toditos ellos. Así que mejor se queda con los dos, el Padre y yo, ¿ya? El Padre y yo. Y por lo tanto mi testimonio sí es válido porque hay 2 testigos que están allí de por medio. ¿Dónde está tu Padre? Dice el verso 19. Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Vamos más adelante. Yo me voy, les dice Jesús a esta gente. Yo me voy y ustedes me van a buscar, pero en su pecado van a morir. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces Jesús... ¿Ya qué más le queda decir de esta gente? Por ustedes rechazar la luz, el conocimiento y la vida que Dios quiere darles. Por rechazar la luz, ustedes no van a poder ir a donde yo voy. No van a poder disfrutar de la vida ni de la vida eterna. No lo van a poder hacer. ¿Y qué piensa esta gente? Uy, será entonces que piensa suicidarse, porque el suicida se va a la condenación. Y como nosotros somos tan santos, ni pensemos en que nos vamos a ir a la condenación. Y por eso dice aquí, comentaban los judíos diciendo, ¿será que piensa suicidarse? Y será por esto que dice, donde yo voy ustedes no pueden ir. Continúa Jesús. Ay, ustedes piensan terrenalmente. Ustedes son de aquí abajo, piensan según el mundo. Yo soy de arriba, no soy de este mundo. Y por eso les digo, si siguen así, si siguen despreciando la luz, así si ustedes la crema innata de la moralidad, la crema innata de la santidad, están lejos de la luz. Pero si se acercan a la luz, otro sería su destino. Les he dicho que morirán en sus pecados si siguen así. Pues si no creen lo que yo soy, que afirmo que soy, van a morir en sus pecados. Y esta llamada de atención es gracia. Jesús los hubiese dejado que se pierdan, como a veces usted y yo solemos hacer. Pero esto es gracia también. Y les está diciendo que si no se acercan a la luz, el fin no va a ser tan bueno. Y no porque Dios lo quiera, porque la invitación de Dios está abierta para todos. Nunca se la ha negado a nadie. Y continúa. Verso 25. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. ¿Y cuál es el mensaje que se ha venido repitiendo desde el primer capítulo de Juan?
El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, de tal manera nos amó. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua. Acércate al Hijo, acércate a la luz. Y el mismo mensaje es para ellos también. Lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo, incluido ellos. Y por último dice, ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, y por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no haga nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Esta última parte es interesante, porque ya Jesús les está enseñando a interpretar el Antiguo Testamento y darse cuenta de que todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribieron los profetas y todo lo que está en los escritos apuntan a una sola persona. El Antiguo Testamento no se trata de usted. El Antiguo Testamento se trata de Cristo y de nadie más. ¿Y por qué la mención del ser levantado? Ya Juan ha tratado esto en un discurso anterior de Jesús, cuando hablaba, cuando vean levantarse al Hijo del Hombre, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Y estos son grandes puntos de costura que unen partes increíbles de la Biblia. Génesis 3, verso 15, el autor Moisés describe lo que Dios le dijo a Eva después de la caída. Voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Un hijo de mujer pisará la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le quiera herir o le quiera morder el talón o el calcañar. Y esa era la primera esperanza. Dios iba a enviar a un nacido de mujer para destruir lo que el mal le ha causado a la humanidad. Y oh sorpresa, luego Moisés con el pueblo en el desierto levantan todo este madero con una serpiente allí entrecruzada. Si usted hubiese sido israelita o Moisés por lo menos, ¿de qué se habría acordado? Dios prometió que levantaría a un nacido de mujer que destruya lo que el mal, tipificado en la serpiente, lo que el mal ha hecho con la raza humana. Y ahora Jesús de Nazaret toca el mismo tema y dice, cuando vean levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy lo que digo que soy. Y es que en la cruz, el consejo del mal, todo lo que el mal le hizo a la humanidad fue destruido. Por eso es la única fuente de luz. Y eso es coherencia. Cosas para pensar en esta semana. Y aparte del frío, ya mismo salimos afuera, ¿ya? Cosas para pensar. ¿Cuáles son las páginas oscuras que usted y yo aún tenemos? Y no porque Dios no las haya perdonado, sino que a veces nos encanta tener eso adentro, que necesitan ser tocadas por la gracia de Dios. Y quizás si usted y yo somos como los fariseos, que nos encanta la comparación para mostrar qué tan bueno soy yo y qué tan miserable es el resto de los seres humanos en la faz de la tierra, pues vamos otra vez a la luz de Cristo, donde tanto el Hijo, como en la parábola, el Hijo que hizo su vida lo que le dio la gana, como el Hijo que supuestamente ha obedecido, los dos están lejos de Dios. Y necesitamos acercarnos ante el mismo Padre de las luces, a que ilumine nuestra vida y nos dé la gracia para vivir. Y esta gracia que nos concede para vivir se comparte, se la vive y se la da al resto. Es así como Cristo destruye el consejo del mal, o lo que el maligno hizo en el principio. Así que vamos orando, cierre sus ojos allí donde está. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a leer tu palabra y por ser conmovidos por tus dichos, por tus enseñanzas, por tus hechos. Gracias, Señor, porque no eres el maestro posmodernista que habla de distintos tipos de verdades. Tú eres la verdad. Gracias, Señor, porque nos perdonas y nos acoges si nos volvemos a ti y nos permites comenzar de nuevo. Y te pedimos, Señor, si en nuestros corazones hemos hecho nuestras las conductas de los fariseos, perdónanos, Señor,
y enséñanos a ver a los demás con los ojos tuyos, los ojos de tu gracia, los ojos de tu plan y de tu amor para la humanidad. Sé con nosotros, Señor, en esta semana te lo pedimos. Enséñanos a abrazarnos y aferrarnos de tu gracia. Enséñanos a compartir la gracia que recibimos de ti y usa nuestras vidas también para transformar la sociedad y la civilización donde nos toca vivir. Te damos gracias por todo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.